Bueno, las empresas, lo saben mejor ustedes que nadie, las empresas del sector biotecnológico reclaman una mayor y, sobre todo, quizá una mejor inversión pública y también menos trabas burocráticas. Para eso, evidentemente, hace falta voluntad política para salvar estos obstáculos. Se trata de que las empresas de biotecnología, como decíamos antes, se conviertan en esa palanca que sirva para reactivar nuestra economía y para crear beneficios para la sociedad. Por eso es tan importante el papel de los políticos y les vamos a pedir que nos acompañen, que suban aquí, se acoplen con nosotros en las sillas. Mientras tanto, les decimos también que además de escucharles a ellos, ir subiendo y os podéis ir sentando en las sillas, que además de escucharles a ellos también, queremos que ustedes, si tienen alguna pregunta, se la puedan hacer, así que les van a pasar unas tarjetas para que puedan realizar esas preguntas. A todos ellos les tenemos que dar las gracias también por acompañarnos esta mañana. Les presento, aunque seguramente ustedes ya conocen a muchos de ellos, en el partido, en el Gobierno, Óscar Galeano, que es licenciado en Derecho, diputado en el Congreso y portavoz del PSOE en la Comisión de Industria, de Comercio y de Turismo. Por el Partido Popular está con nosotros Juan Bravo, también le conocen seguramente muchos de ustedes, es licenciado en Derecho, diputado en el Congreso también, portavoz de Innovación del PP en la Comisión de Economía y Empresa y vocal en la de Ciencia, Innovación y Universidades. Por parte de Podemos está con nosotros Nahua Alba, que es psicóloga, es diputada en el Congreso y vocal en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades. Y por parte de Ciudadanos, ¿qué tal? Susana Solís, ingeniera industrial y responsable de Industria y +D+I en Ciudadanos y es parlamentaria, como saben ustedes, en la Asamblea de Madrid. Bueno, lo primero, hay un gobierno muy reciente. Su primer gesto es simplemente un gesto. Ya juzgaremos al Gobierno por sus hechos. De momento, poco tiempo ha habido para poder analizarlo, pero al menos ese gesto de la creación de un ministerio específico sobre ciencia, al menos como gesto, parece un buen paso. En cualquier caso, quería preguntaros por este gesto de crear un Ministerio de Economía especializado en ciencia, si creéis que eso puede servir para ayudar al sector y cómo debe ser el papel de la investigación de la I+D+I en nuestra sociedad y en la reactivación de la economía. Podemos empezar por el partido en el Gobierno, ya que... ¿Así se me oye? Sí. No estoy muy acostumbrado a esto del partido del Gobierno todavía, entonces te cuesta un poco el comenzar los debates. Bueno, muchas gracias por la invitación, aunque la destinataria inicial no era yo, quiero decir, era mi compañera María González de la Cruz, que yo creo que es mucho más conocida en el sector porque bueno, pues ha sido la voz un poco voz brillante en el Parlamento en el último año de los científicos y de las demandas que digamos, vosotros planteáis. En mi caso no estoy tan cercano a este sector. Pertenezco, decías, a la comisión, es que como se han cambiado comisiones y se han reestructurado, en mi caso ya no soy de Industria, Turismo y Comercio, soy el portavoz de Agenda Digital y ahora la Agenda Digital cuelga del Ministerio de Economía, es que decías que estamos en plenos cambios estamos todavía, como digo, en esa fase de reestructuración y bueno, un periodo de gracia, no sé si decir de gracia o de esos 100 días, pero por lo menos no sé si llegamos de gobierno un mes, no llega, ¿no? Entonces, bueno, como tú bien decías, el mensaje inicial creo que ha sido positivo para este sector. Normalmente cuando los colectivos o cuando los diferentes sectores acuden al Parlamento, todos ellos somos conscientes de que quieren su ministerio, ¿no? Y cada uno propone que ese ministerio que falta de lo suyo aparezca en el nuevo gobierno. Pero en el caso, yo creo, del Partido Socialista era un compromiso que estaba, pues, de alguna manera ya avalado en el antiguo gobierno, donde estaba creado por primera vez este ministerio. Se vuelve a recuperar, entre otras cuestiones, para, como tú decías, empezar con un mensaje. Lógicamente, ahora tenemos que poner sobre el papel, ¿no? y que sean los hechos los que demuestren que ese compromiso que hemos adquirido, por ejemplo, recientemente llevando al Parlamento iniciativas con ese acuerdo de país para la ciencia, pues bueno, que se quede en algo más que esa propuesta ministerial. Pero yo creo que es un mensaje muy nítido de la intención del nuevo gobierno de relanzar estas políticas científicas, de tener al menos una interlocución para el sector, para que los científicos, y que mejor que una persona también. El propio Ministerio ha tenido mucho, digamos, ha sido llamativo, y además por la persona que encabeza el Ministerio, ¿no? por Pedro Duque.
De tal manera que lo que se pretende es, como decía, en primer lugar, tener esa capacidad de interlocución con el sector, de intentar recoger el conjunto de demandas que sabemos que son absolutamente imprescindibles, algunas de ellas urgentes, y que, como decía antes, pues que sean los hechos los que pongan. Todavía no ha comparecido ni el propio ministro, con lo cual no puedo adelantar muchas cuestiones porque, lógicamente, esperamos a la comparecencia del ministro de Ciencia para que, bueno, él sea el que marque la hoja de ruta un poco a seguir en los próximos meses, ¿no? Sí, quería preguntar a Juan Bravo, ¿qué oportunidades crees que tiene España de consolidar esa I+D+I como una de las palancas fundamentales para el crecimiento de la economía española? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por hacer este informe, que sin duda es importante para ustedes, pero también es importante para la parte política porque nos ayuda a conocer mejor el sector. Y en cuanto a la palanca o la posibilidad, yo creo que nosotros siempre hemos defendido, pero no por criterio propio del Partido Popular, sino porque creo que es una realidad que el I+D+I es el elemento que nos permite seguir creciendo. Y un parámetro claro lo tenemos en las exportaciones. Las exportaciones nos permiten medir de manera muy directa qué es lo que estamos haciendo, y nuestras exportaciones han seguido creciendo año tras año, y además con un mayor valor tecnológico. Eso sin duda no lo ha hecho el gobierno del PP, eso lo han hecho los empresarios y lo han hecho las empresas que invierten en I+D+I. Es cierto que ha habido dificultades, pero no en el I+D+I, ha habido dificultades en el conjunto de la economía española, y no voy a hacer un repaso porque creo que no hace falta, todo el mundo, por suerte o por desgracia, lo ha vivido de manera cercana, y bueno, pues se ha intentado trabajar en esa línea. Ahora les corresponde a los compañeros del Partido Socialista, y por nuestra parte van a tener todo el apoyo, porque, repito, no es una política del Partido Popular, sino que es una política necesaria para este país. Vengo del desayuno con Iván Duque, con el presidente de Colombia, y parte del crecimiento de Colombia en la innovación, en la escuela, en la agenda digital. Ha hablado también del desarrollo que ha tenido España en cuanto a banda ancha y la conectividad. Intentar reproducir lo que hemos hecho en España como pioneros a nivel europeo, intentar reproducirlo en Colombia, con lo cual, por nuestra parte, vamos a seguir trabajando lo máximo que podamos con I+D+I, vamos a seguir trabajando de manera leal con el Partido Socialista en todo lo que sea apostar por el I+D+I, y creo que es el futuro para nuestro país. En fin, Nagua, sobre el papel de la I+D+I en la sociedad y en la economía española. Bueno, yo también voy a empezar agradeciendo la invitación. La verdad es que es una gozada, no solo por los datos que nos dais, que son muy útiles para el trabajo cotidiano, sino también por el hecho de sentarnos y poder conversar de esta manera entre nosotros, que creo que también pues, nos viene muy bien. Con respecto a lo que comentábamos, bueno, en primer lugar, creo que es importante resaltar que de manera meramente simbólica por el momento, y estamos deseando escuchar lo que va a decir el ministro, pero creo que es muy positivo y que hay que valorarlo así, el hecho de que exista de nuevo un ministerio, porque principalmente hay una cuestión que es fundamental y que yo creo que ahora mismo falta, que es el compromiso social con el I+D+I. Ahora mismo la gran mayoría de la sociedad no es muy consciente del impacto que en su vida cotidiana y del impacto positivo que en su vida cotidiana tienen estas cuestiones, ¿no? Y el hecho de que se hagan políticas públicas para favorecerlas, y gestos como este permiten que nos tomemos la ciencia en serio, porque en España se hace buena ciencia, pero quizá lo que nos está haciendo es ponerla en el centro de la agenda, y eso es fundamental. Por otro lado, con respecto a las oportunidades, bueno, en primer lugar, yo creo que lo que toca ahora, que es una tarea ardua, complicada, es recuperar antes de avanzar. Creo que en estos últimos años se han dado algunos pasos atrás y que ahora es momento, especialmente en lo que respecta a financiación, pero también a burocratización, de retomar la senda para poder avanzar, sobre todo porque creo que hay que asumir que el I+D es una cuestión de Estado, y que así hay que entenderla, que hay que situarla como una prioridad política y social para todo el país, porque las economías de Occidente están ahora mismo tendencialmente orientándose hacia el conocimiento como principal valor de cambio, y si no queremos quedarnos atrás como país y como economía, si queremos seguir creciendo, esto es fundamental hacerlo, y es fundamental avanzar en este sentido. Y también, muy rápido, creo que hay que mencionarlo, creo que también tenemos la oportunidad en este sector para avanzar en términos de igualdad. Se trata de un sector cada vez más feminizado, pero en el que todavía existe una gran segregación vertical, y ahora tenemos también la oportunidad de romper esos techos de cristal y avanzar en ese sentido.
Sí, Susana, sobre la oportunidad que ofrece la I+D+I. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotros, Ciudadanos, celebra que haya un Ministerio de Innovación, de Ciencia e Innovación, y además unido a universidades, creo que es lo correcto, que es una buena noticia. Ahora bien, esto no es la panacea. Todo esto va a depender de las políticas que vaya a llevar este Ejecutivo y del apoyo parlamentario que tenga. Como decimos, buena noticia, pero no va a solucionar todos los problemas que tiene el I+D+I español. Y ahí nosotros lo que venimos apostando es por un cambio y por un impulso al sistema de I+D+I que se base en 4 ejes fundamentales. El primer eje es la estabilidad presupuestaria. Y cuando decimos estabilidad no es tanto que haya financiación como que sea estable para que se puedan hacer proyectos a largo plazo. Porque lo que estamos viendo es que no competimos en España, competimos internacionalmente y en países donde se ha apostado por el I+D+I, incluso en la época de crisis, no como se ha hecho en España. En segundo lugar, un sistema que esté basado en las personas. Necesitamos una reforma para que haya, para dar estabilidad a los investigadores y eliminar esa precariedad. Un programa de atracción y retención del talento. Seguir fomentando los programas Miguel Servet o el Ramón y Cajal y, como decía también, pues seguir profundizando en la igualdad de género. En tercer lugar, y también lo hemos hablado mucho durante los presupuestos, pues un sistema que esté mejor gestionado. Y mejor gestionado quiere decir ahondar en eliminar las trabas administrativas de las que hemos hablado durante tanto tiempo. Hemos visto cómo la ley de contratos del sector público ha ahogado aún más, me están haciendo señas, el sistema de I+D+I y desde luego que tenemos que trabajar en ello, como la intervención previa también está dando muchísimos problemas a los organismos de investigación y necesitamos también un sistema de I+D+I, por qué no decirlo, mejor evaluado para ver qué políticas son las que realmente son efectivas y poder ahondar en ellas. Y por último, el cuarto eje, decía que yo creo que es apostar por la innovación y por las empresas innovadoras. Y Asebio es un ejemplo de este tipo de empresas. Necesitamos un sistema que al final repercuta en el tejido empresarial español. Y ahí tenemos un gran problema en España de transferencia tecnológica. Por lo tanto, para nosotros, este tipo de empresas que son de alto contenido tecnológico y además transversales, como es el sector biotecnológico, hay que seguir apostando por ellos, porque entendemos que son los investigadores y las empresas los que al final van a poder hacer este cambio que necesita el país y lo que nos están pidiendo al final a los políticos es que se lo pongamos un poco más fácil y que puedan seguir generándose este tipo de empresas de las que si queremos podemos hablar luego con nuestras propuestas. Habéis hablado ya, sobre todo vosotras, de la inversión pública, que es una de las cuestiones clave que os afectan a vosotros como políticos. ¿Cuál creéis que debe ser el papel de la inversión pública en el I+D+I y si es el momento de elevar esa inversión por parte de los presupuestos generales de los siguientes ya, porque estos ya están cerrados, pero si es el momento de aumentar esa inversión pública o de mejorarla de alguna manera? Sigo yo, rompiendo el hielo. La verdad es que yo me imagino que los asistentes dirán, joder, que dicen cosas muy bonitas aquí y luego resulta que llegan los presupuestos, ¿verdad? Y pasa lo que pasa, ¿no? Y la ejecución y todas estas cuestiones. Yo creo que, enlazando la pregunta que decía Sonia y la respuesta de algunos de mis compañeros, creo que lo importante de esa inversión pública o de esa idea que todos tenemos de cómo tiene que actuar la administración pública es una cuestión que decía ahora Susana, ¿no? El que seamos capaces de transmitir lo que yo creo que aquí todos estamos de acuerdo y en el Parlamento también en la última moción se vio de un acuerdo de intentar que haya una estabilidad presupuestaria pero además ambiciosa y que esto, asumiendo autocrítica del primero nosotros, que no sea cuestión de que haya un ministerio, de que le venga en mente al presidente de turno hacer un ministerio o no, o de que haya pues, mayor capacidad de colocar en la agenda política durante esa legislatura o no, sino que nos veamos condicionados el partido gobernante en ese momento, el PSOE, el PP, Ciudadanos, Podemos, quien esté en el gobierno, que tenga ya, digamos, esa absoluta condición de que hay pues un acuerdo de Estado, como decían mis compañeros,
de que la Administración tiene que presupuestar mínimo esto, tiene que ejecutar esto determinadas partidas, etcétera, etcétera. Por eso yo creo que es tan necesario que recojamos ese guante de estabilidad a futuro, de que esto no es una cuestión de 4 años o de 2 o de una legislatura, sino que trasciende la actual y la futura legislatura, que trasciende incluso la actual generación y que, por tanto, hay que fijar, tantas veces que se habla de la Constitución, de fijar contenidos o de fijar procedimientos constitucionales, pues este es uno de ellos, ya no sé si a nivel constitucional, pero a nivel legislativo, de que haya pues ese colchón permanente, ¿no? Y creo que la Administración pública siempre tiene que actuar como ese tractor, sin ella, digamos que la privada tampoco va a obtener los resultados necesarios, y eso tiene pues la plasmación en los presupuestos. Si quieres hablamos a continuación un poco de los presupuestos, pero yo creo que el tema fundamental es cómo somos capaces de aumentar determinadas políticas de gasto y para eso, lógicamente, tenemos que cambiar también determinadas políticas de ingreso y de recaudación en este país, y no lo demás se va a quedar en papel mojado, ¿no? No sé si lo de la recaudación y los impuestos al Partido Popular lo ve con muy buenos ojos. Bueno, hay algunos de ustedes que ya hemos coincidido en alguna otra charla. Y generalmente el Partido Popular es el que suele recibir, y yo más o menos creo que me lo suelo tomar con bastante buen humor. Pero también creo que tengo la oportunidad, y ustedes me la brindan, de poder contarles cosas. De poderles contarles cosas para que ustedes luego se opinen. E intentaré transmitir datos objetivos. Hemos dicho que la ley de contratos ha generado un problema, Luis, lo hemos hablado mucho, pero oiga, la ley de contratos la aprobamos entre todos. La aprobamos entre todos y con el voto favorable de una parte importante y con 2 abstenciones de 2 grupos parlamentarios, pero en el que se le había admitido el 90% de las enmiendas presentadas. Si el error fue porque no caímos, porque no nos dimos cuenta o porque no pensamos a la hora de hacerlo, pues posiblemente sea. Tuvo un trámite bastante amplio como para que todo el mundo pudiese haber aportado, pero es verdad que posiblemente nos equivocamos y la realidad demuestra eso, pero nos equivocamos todos. Yo asumo la parte de culpa del Partido Popular. Nos equivocamos, evidentemente. Intentaron arreglarse los presupuestos con un documento que no vale. Se pedía mayor tiempo para poder hablar con las partes afectadas para que viésemos, y de hecho la modificación que ha hecho los presupuestos obligará a que la ley de contratos de sectores excluidos volvamos a modificarlo porque no vale. Si hablamos del presupuesto, pues claro que a algunos de ustedes no les gustaría que el presupuesto de I+D+I fuera el 3% y que las pensiones subiesen no sé cuánto y que además nos bajasen los impuestos, pero es que todo no cabe. Todo no cabe. Tenemos que intentar hacer un presupuesto como el que hacen ustedes en su casa. Si ustedes ingresan 2.000 euros de retribuciones del trabajo, ustedes no pueden estar gastando mensualmente 3.000, porque llega un momento que su economía quiebra, y veníamos de eso. Nosotros hemos intentado, con errores y con aciertos, intentar dar equilibrio, mantener eso que decían de las convocatorias todos los años, con poquito dinero, pero mantenerlas todos los años. Hemos intentado cada año subir un poquito. Este año último los presupuestos, esos que son tan malos, se subieron en el ámbito solamente de la Secretaría de Estado 92 millones de euros. Una subida del 6% prácticamente, por encima del crecimiento de la economía. Y cuando nos hablan de la ejecución, pues sí hay un problema de ejecución, pero tenemos que estudiar bien claro a lo que nos referimos en la ejecución. Ustedes saben que en la partida presupuestaria hay 2 partes, la que ustedes tienen que devolver y la que ustedes no tienen que devolver. ¿Alguno de ustedes prefiere la que tienen que devolver o todos prefieren la que no tienen que devolver? Prefieren la que no tienen que devolver, ¿verdad? Pues esa es la que hemos intentado incrementar año tras año, unos años más y otros años, el último, como la situación económica mejora, nos ha permitido incrementarlo casi en un 6%. ¿Qué pasaba con el tramo reembolsable, que es el que ha provocado, como bien decían mis compañeros, y es cierto, una ejecución baja? Pues bueno, hemos tenido 2 problemas. Primero, o una ventaja, la situación de los bancos, la situación financiera ha permitido acceder a financiación por otra vía mejor que la de la Administración General del Estado. Pues entonces, ¿las empresas dónde han acudido? Ustedes lo dicen en su propio informe, ¿eh? No solamente acudimos al ámbito nacional, sino al internacional. Sus datos me recojo. Eso provoca que nuestro sistema no fuera tan competitivo y, de hecho, el exministro dijo, oiga, como esto está así, vamos a intentar mejorarlo. Pero la ejecución de la parte no reembolsable, de la que ustedes reciben pero ya jamás tienen que devolver, salvo que no hagan las cosas bien, esa estaba ejecutada el año pasado en un 98%. En un 98%. Entonces, claro que hacemos muchas cosas mal. Por desgracia, para nosotros hacemos muchas cosas mal.
Pero no todos así. Cuando hablan de la inversión pública, todos están mirando al Partido Popular. Y tienen razón. Pero a ustedes no se les puede olvidar jamás una cosa. Esto no solo lo hace el Gobierno de España, lo hacen también las comunidades autónomas. Y en todas las comunidades autónomas no gobierna el Partido Popular. ¿Saben cuántas comunidades autónomas de España invierten más del 1, no del 2, que sería la ambición de todos nosotros? ¿Cuántas comunidades invierten más del 1%? 4 en toda España. 4 invierten más del 1%. 4. Quitamos a Cataluña y a Madrid por el volumen que tiene, que parece más lógico, nos quedan 2. Esto no es una responsabilidad solo de un gobierno de España, no es una responsabilidad solo del Partido Socialista ahora. Si no se consigue el 2%, no será culpa solamente suya. Tendremos que mirar a ellos, tendremos que mirar a cada comunidad autónoma si ha cumplido los deberes y tendremos que mirar también si las universidades también han cumplido los deberes. Eso es un poco la financiación, eso es la no ejecutoriedad, eso es el no cumplir los requisitos. Es un poco la situación en la que nosotros planteamos para que ustedes también puedan hacer un análisis y escuchen por todos lados, porque yo creo que es importante. Vamos con inversión pública y luego has abierto muchos melones. podemos detenernos luego en alguno de ellos, pero vamos con el tema de la inversión pública. Con el tema de la inversión yo creo que habría que echar un poco la vista atrás, ¿no? Si miramos a los años 90 y la apuesta que se hizo en ese momento por la inversión pública, creo que fue determinante para consolidar nuestro sistema de ciencia y que además llegamos a acercarnos bastante a la media europea. ¿Qué ha pasado después? Que esa lógica, pues a raíz de la crisis y de la gestión que se hizo de la crisis, se invirtió totalmente. Si en 2010 estábamos en un 1,39 del PIB, en 2014 era un 1,23, cuando la media europea ya está superando el 2%. Entre 2010 y 2016 hemos perdido 2.845 millones. Y lo que esto conlleva, que es que se hayan perdido 10.000 investigadores e investigadoras en esa etapa. Todo esto, además, cuando nuestro sistema de ciencia en realidad era tremendamente eficiente. En 2010 España igualó por primera vez su posición mundial en el valor de su PIB y del volumen de su producción científica. Claro, ¿qué pasa? Que en el momento en el que la gestión que se hace a raíz de la crisis cambia esta lógica, todos esos pasos atrás en cuanto a financiación que se van dando en esos años, ahora hay que revertirlos. Y esto es una dificultad añadida y que además atiende a una lógica que yo creo que es muy perversa y que además es errónea, porque está claramente demostrado ya que hay una correlación directa entre el crecimiento económico en sectores intensivos en tecnología y el gasto interno que se hace en I+D. Por lo tanto, la lógica debería ser al contrario, ¿no? Y hablabas de que la economía quiebra si nos gastamos mucho dinero en determinadas cosas, ¿no? Pero yo creo que precisamente la economía cuando quiebra es cuando no pensamos a futuro, ¿no? Cuando no invertimos en cosas que van a dar rendimiento a futuro y que nos van a permitir crecer económicamente en un futuro, como es el sector del que estamos hablando. En ese sentido, creo que hay que pensar en una lógica distinta, no atender primero a qué carencias vamos a tener, a cómo no vamos a poder financiar algo, sino hacer apuestas a largo plazo y a partir de ahí buscar cómo financiarlas, porque además, sobre todo, este tipo de apuestas lo que generan es que cada vez sea más fácil financiarlas y financiar otras cosas. Bueno, se han tocado muchísimos temas, pero sí que quería insistir en la cuestión de la ejecución. Porque también hay problemas para la ejecución de las partidas no financieras, de las que no hay que devolver, y además están bajando. Y en ese sentido yo creo que hay una serie de cuestiones que además son puramente formales y puramente burocráticas que se podrían arreglar a coste cero, ¿no? Como es la intervención previa y otra serie de trámites que lo que están haciendo es añadir muchísimas dificultades a quienes acceden a esas partidas y que finalmente genera que su ejecución sea cada vez menor. Quería insistir en este tema porque creo que además es fácilmente de consenso, dado que no tiene un impacto económico, sino que es simplemente una cuestión meramente burocrática. Pues sí, si queréis, ahora nos detenemos en la ejecución. Vamos a dejar que Susana dé su punto de vista sobre la inversión pública y luego sí, también me gustaría pediros a cada uno, bueno, un poco por donde apuntaba Yanagua, cuáles son las soluciones que se pueden aportar. Es un tema complejo, pero así, soluciones a grandes rasgos sobre el asunto de la ejecución que preocupa muchísimo en el sector, ¿no? Bueno, yo ahora me centro en la inversión pública, luego hablamos de las soluciones. Los datos no son buenos y el hecho que se hayan reducido las partidas presupuestarias
presupuestarias no financieras durante toda la crisis, pues al final ha hecho que nuestros indicadores se hayan resentido. Y bueno, el gasto ni más D sobre el PIB se ha reducido, se han perdido 17.000 investigadores desde el año 2010, hemos perdido 2 posiciones también en el ranking en cuanto a publicaciones, que pasábamos del 9 al 11, y ya cuando hablamos de patentes, pues estamos a la cola de Europa, estamos en el número 27 de los 30, con lo cual ese recorte que ha habido pues ha tenido estos efectos que todos conocemos, y es evidente que también ha tenido efectos en la política de recursos humanos. ¿Qué se puede hacer ahora? Hombre, hay que volver otra vez a los niveles previos a la crisis. Nosotros estamos de acuerdo con la propuesta que ha hecho COSCE en el informe de CIDES, donde planteaba que por lo menos se hiciese un incremento de los recursos no financieros de los presupuestos superior al crecimiento del PIB, hasta que se llegue a las previsiones o a la inversión que teníamos antes de la crisis. Creemos que esto se puede hacer, es un paso a paso, y crecer por encima del PIB en nuestros recursos no financieros podría ayudar a recuperar ese nivel de inversión tan necesario y ponernos a la altura donde está Europa en este sentido. Y luego, ya para terminar, y luego empezamos con, si queréis, con las partidas presupuestarias, no es solo presupuesto, sino que también necesitamos hacer esas políticas que, como decía al principio, son necesarias para dar un impulso al sistema. Presupuesto es necesario, pero también otros cambios son necesarios. Si quieres ya contestar sobre el asunto de la ejecución, que es uno de los que preocupa más. Bueno, yo como decía, revertir los recortes en lo que son recursos no financieros, o sea, lo que como decía antes Juan. Los que no hay que devolver, esos, desde luego, seguir incrementándolos por encima del PIB. El PIB ha crecido más del 3% este año. Y en cuanto a los recursos financieros, también creemos que hay que pensar en fórmulas que nos permitan utilizarlos mejor. Y os pongo un ejemplo, porque nosotros le propusimos al Gobierno este año que las ayudas al otro gobierno, verdad. Yo también me lío ahora. Les habíamos propuesto al Gobierno del Partido Popular que las ayudas a empresas asociadas a la red Cervera, que había 500 millones de euros, de los cuales 480 o 450 eran en recursos financieros, en forma de créditos, pues se destinase una parte del presupuesto a un fondo de garantía, exactamente un fondo de garantía que permitiese evitar la solicitud de avales a las empresas más innovadoras, incluso con un tramo no reembolsable. Hicimos un mecanismo que se evaluó, que lo evaluamos con el CEDETI, que lo consideraron viable, luego con la Secretaría de Estado, y era una forma de dar créditos a las empresas en mucho mejores condiciones, porque si no sabíamos que esos créditos no se ejecutan. Pues bien, como os digo, después de estar evaluado por todo el mundo, aprobado todo el mundo, no se ha ejecutado, no se ha puesto en marcha y todavía estamos esperando. Con lo cual, creemos que iniciativas como esta se pueden poner en marcha para mejorar la ejecución de los fondos financieros, y que lo que también hay que tener un poco de voluntad política de que esto es una prioridad. Es que esto es una prioridad y nos hemos sentado porque era una prioridad para España. Hay poco presupuesto. Bueno, pues de lo poco que hay vamos a ver cómo favorecemos a las empresas. Lo hemos hecho con el CEDETI, estaba todo de nuestra parte, y al final pues no era una prioridad del Gobierno, del otro Gobierno. Sí, sobre la ejecución especialmente. Antes que nada sí que quería comentar, porque además es un tema que yo creo que ha tenido mucha repercusión y sabemos de la importancia del asunto, y comentaba antes mi apreciado compañero Juan. Me voy a meter un poco contigo, Juan, así para... Ya sabes que como... No, él lo va a decir en el sentido de que él ha manifestado ante el tema de la ley de contratos y de la problemática que se ha generado con la ley de contratos, y cómo él ha asumido su rol de responsabilidad y ha lanzado un poco también el guante en ese sentido de toda la ponencia. Yo también he sido ponente de la ley de contratos, por eso sabemos lo que se ha vivido en esa ponencia. Además, ahora soy ponente de la ley de la otra ley que cuelga de la ley de contratos, y hemos sido conscientes de todas las demandas o digamos exigencias que al poner en práctica la ley grande, pues se están viendo pues deficiencias de la ley, y todo el mundo viene a esta ley pequeña para que modifiquemos la ley anterior. Sí que es cierto, como decía Juan, que yo creo que a la hora de redactar este texto legislativo, todos los grupos políticos allí presentes teníamos como una obsesión, un mandato, digamos, no solamente de Europa, que esto era una premisa fundamental desde Europa, sino una premisa ciudadana y del conjunto de la sociedad civil, que era dotar de una transparencia y dotar de un
de un intento de que esa ley viniera a subsanar muchos problemas que había en cuanto a temas de corrupción, a temas de falta de transparencia, de publicidad, etcétera. ¿Qué sucede? Que con ese eje transversal que iba en línea de esa ley, yo creo que, como decía Juan, y asumo también la responsabilidad desde parte del Grupo Socialista, en algunas cuestiones específicas de algunos sectores quizás se nos ha ido la mano. O sea, esto es muy español, pasar del blanco al negro en determinadas circunstancias, y en este caso quizás pasamos bueno, pues lo que se ha hablado de contratos menores en los ayuntamientos, el caso vuestro de la ciencia con el tema de la adjudicación también de ese tipo de contratos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que bueno, pues de esa experiencia hemos sacado una serie de conclusiones, creo que vamos a corregir determinadas circunstancias y, no obstante, que seamos conscientes también de que muchas veces esa generalidad que tiene la ley y ese intento de paliar determinadas externalidades negativas que tenía el anterior texto, pues supone que algunas cuestiones han quedado pues todavía con una problemática específica de ese sector. Y en segundo lugar, vuelvo a insistir un poco para el tema de ejecuciones y para el tema, primero, no adelantarme a que el ministro va a ser el que exponga las líneas fundamentales en este sentido en la próxima ya comparecencia. Pero yo quiero volver a recalcar también, y como miembro de la Comisión de Hacienda como Juan y un poco en esta vena impositiva, pues Juan, hay un tema que siempre se pone de ejemplo y tú lo haces muy bien, con la economía familiar y con la economía de la contabilidad de cada uno. Y se dice, yo no puedo gastar más de lo que tengo, y de eso, esa inejecución que a veces pasa con el tema de la ciencia, le pasa también al de la carretera de su pueblo, que no se ejecuta lo que estaba presupuestado en los presupuestos, etcétera, etcétera. Y tú comentabas que hay unos ingresos, como en una casa, y tienes que acomodar los gastos a los ingresos. Lo que yo siempre digo, en mi siguiente, digamos, explicación a la tuya, es que una familia bastante hace con llevar un ingreso. No le podemos exigir a un joven de hoy en día que encima de que lleva 1.000, le vamos a decir, búscate otro que tienes que ingresar 2.000 para poder gastar 1.800. No, el tema es que la diferencia es que él no puede gastar más seguramente con ese trabajo que tiene, que bastante en muchos casos hace con tener un determinado ingreso, pero el Estado tiene recursos, o debe tener recursos y debe tener herramientas para recaudar más. Y como bien sabéis, este mensaje a veces que se hace de no, más impuestos y más impuestos a las clases medias, no nos adelantemos, porque el mensaje no tiene que ser gravar de nuevo a los que menos tienen, sino que el Estado, yo creo que tiene, y es ahí, yo lo explicaba hace unos días en un mensaje como muy nítido el presidente del Gobierno, el secretario general Pedro Sánchez, que decía, no podemos tener un estado del bienestar de primera, no podemos comparar la I+D con Suecia, con Alemania, con Francia, no podemos comparar un estado social con los países nórdicos y tener un nivel de ingresos como el que tenemos de, no voy a decir el tercer mundo, pero de países que no están en la Champions League de recaudación a nivel europeo. Entonces, y esto es un mensaje de país, es un mensaje de que queremos ser de mayores. O tenemos un nivel de recaudación que puede ser vía impositiva en determinadas cuestiones, que puede ser de lucha contra el fraude fiscal, con tema de evasión fiscal, etcétera, etcétera. O tenemos un nivel de recaudación mayor, o el problema de gasto lo vamos a mantener. Esté el PSOE, esté el Partido Popular, esté una coalición de gobierno, etcétera, etcétera. Tenemos que incrementar la capacidad de gasto de este país, y de ahí vendrán soluciones a la falta de recursos para la I+D, a la falta de recursos para la ejecución de las partidas, a la falta de ejecución de determinadas políticas sociales, etcétera, etcétera. Pero ese capítulo previo yo lo veo absolutamente necesario, y es un mensaje hacia Europa de decir, ¿queremos cumplir el déficit? Por supuesto que queremos cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria que se nos marque desde Europa. Pero queremos cumplir también con los objetivos de I+D+I que se nos marcan desde Europa, y de los niveles de inversión que se nos marcan desde Europa. Y lo queremos cumplir, a Europa le da igual que lo cumplamos subiendo ingresos y aumentando de esa manera también gastos, o, como otros partidos dicen, reduciendo gastos. Pero para reducir gastos, digamos, aumentando además gastos y reduciendo ingresos, no sale la cuenta, no sale. Entonces, que todo a la vez es Entonces bastante yo creo complicado. que Europa lo que nos dice es, tengan ustedes este objetivo de estabilidad presupuestaria, vayan en esta línea, no gasten más de lo que ingresen, pero no nos dice que dejemos de ingresar más. Es ahí donde yo creo que nosotros tenemos un compromiso, tanto con nosotros mismos como Partido Socialdemócrata, como con el conjunto de la sociedad, que seamos capaces de aplicar esa nueva receta. Nahua o Juan, no sé si queréis añadir algo más sobre la ejecución. Bueno, yo intento ser lo más objetivo posible. Me cuesta mucho porque me llevo muy bien con ellos, entonces, aunque ellos me den, a mí me cuesta contestar, pero mi obligación es contestar y darle datos. Fíjense. Suave, muy suave. Por eso digo que me llevo muy bien y es complicado.
Los tenemos gran aprecio. Pero, por ejemplo, fíjense un dato. Aquí se han hablado que se han perdido 10.000 investigadores y otros compañeros han hablado de 17.000. Y ustedes recordarán que en algún foro Alberto Garzón me dijo que eran 20.000. Los datos del INE dicen que hemos recuperado 5.000. El INE, no lo digo yo, Juan Bravo no pinta nada en esto, lo dice el INE. Ustedes en sus informes dicen que han ganado más investigadores. Ustedes en su informe, no lo dice Juan Bravo. Entonces, claro que hemos tenido problemas. Por supuesto, no me voy a remontar otra vez al 2011 o al 2012, pero no hablemos todo mal. Si el Partido Popular ya hace muchas cosas mal para que ustedes nos puedan criticar, pero las que hagamos bien, díganoslo, reconózcanlas. Hablan de inejecución. Cuando yo hablo de que una economía familiar no puede gastar más de lo que ingresa, no me estoy refiriendo a los préstamos, porque si yo a usted le presto 1.000, eso no es que yo esté poniendo en peligro mi economía, porque usted me los tiene que devolver, con lo cual eso no entra dentro del gasto, es inversión. Entonces, la inejecución de la vía del reembolsable no viene porque queramos ajustar el presupuesto, no. Eso no tiene nada que ver. Les he explicado, viene porque ustedes en su informe dicen que hay más inversión internacional, de fondos de inversión, que hay más inversión nacional, ampliaciones de capital, lo tienen ustedes aquí. Ha habido menos necesidad de préstamo, eso es una realidad. ¿Alguien de aquí discute que los bancos hoy nos llaman todos los días a nosotros, personas normales, para ofrecernos préstamos? ¿Eso pasaba en el 2012 o en el 2013? No. Eso mismo les ha pasado a sus empresas. Ayer me hablaban del Banco Santander para I+D+I, acaba de sacar una línea de 2 años, creo que era de carencia, de 150 millones de euros vinculada al I+D+I. ¿Eso alguien se lo creía en el año 2012? ¿Ustedes hubieran ido al Banco Santander en el año 2012, 2013, 2014 a pedirle 10 millones para hacer I+D+I? ¿Se lo hubieran dado? ¿Se lo hubieran dado? No, ¿verdad? Eso es una realidad. Hablan también de las patentes. Hemos dicho, las patentes han bajado. Hombre, digamos toda la verdad. La Oficina Española de Patentes y Marcas, no tengo el artículo, pero lo pueden comprobar ustedes. Uno de los países que más fuerte ha crecido en el registro de patentes, la Oficina Europea, de Patentes y Marcas, España. Pero además salimos en el titular, con 2 países más, pero sale España. Y cuando hablamos de las patentes españolas, ustedes tendrán que saber que hemos cambiado el sistema de patentes. Antes todo valía, presentábamos cualquier cosa y no lo admitían. ¿Qué efectos tenían esas patentes? Que luego íbamos a conflictos y no valían para nada. Hoy es mucho más selectiva las patentes, con lo cual hay bastantes menos. Pero cuando se cambió la ley ya se dijo, señores, vamos a reducir el número de patentes, va a haber muchas menos. Porque antes yo decía, la botella con el tapón rosa, lo presentaba y era una patente. Hoy no te admiten eso como patente. Hemos equivocado o acertado, ustedes opinarán, y eso es respetable. Y seguro que ellos pueden opinar distinto a mí. Pero eso es una realidad, y se avisó, y se dijo lo que estábamos hablando. Hemos hablado claro que tenemos una partida de gasto y una partida de ingresos que tiene que estar correlacionada. Pero nosotros, que no queremos decir que ellos estén equivocados, pero es nuestra política, hemos demostrado que bajando impuestos se recauda más. El año pasado, este año 2017, hemos cerrado con casi 200.000 millones de recaudación vía impuestos. 200.000. Dato histórico, como antes de la crisis. Eso ha sido bajando impuestos. Y los hemos vuelto a bajar. Pensamos que si el dinero está en el bolsillo de la gente, la economía se mueve más y al final se recauda más. Y ustedes pueden decir, ya, pero esto es una teoría del Partido Popular, ya, pero una teoría empírica, por 2 veces. Año 96 a 2004 lo hicimos, bajamos impuestos, recaudamos más y pusimos la economía en marcha. Y se ha vuelto a hacer en el año 2011 la economía mal, aplicamos nuestras políticas y vuelve a salir, con lo cual hacemos muchas cosas mal, pero alguna hacemos bien. Evasión fiscal, lucha contra el fraude. Oiga, cójanse los datos. ¿Saben cuál es la recaudación media de la lucha contra el fraude? Se lo dice un señor que es inspector de Hacienda. 8.000. ¿Saben cuánto está hoy la lucha contra el fraude? Se recaudan cercano a los 15.000 millones de euros de lucha contra el fraude. Con lo cual, claro que podemos seguir haciendo. Pero oiga, hemos casi duplicado, incrementado un 90% lo que veníamos haciendo. Entonces, son las distintas cuestiones que pueden... Hablan de la inversión, el 2%. Nosotros hemos defendido y hemos acordado intentar llegar al 2%, y ese era el objetivo. No digan que se ha bajado la inversión en el capítulo del no reembolsable. No es verdad, les repito, está en el libro de presupuestos, cójase el libro amarillo. Creo recordar que es página 27. 92 millones de euros de incremento. ¿Qué hemos tenido? Que no tenemos el 1,39 que hizo el Partido Socialista y que yo públicamente desde la tribuna del Pleno y en las comisiones les he reconocido que lo hicieron ellos. Si yo soy el primero que lo digo. Pero contemos toda la verdad. Es que no estábamos igual que ¿Ustedes estaban igual ahora que en el año 2005, 6 o 7? ¿Ustedes creen que se podía hacer exactamente lo mismo?
Pregúntenle a los parques tecnológicos qué les ha pasado, quién les ha tenido que dar aplazamientos porque no podían hacer frente al pago de esos parques tecnológicos. ¿Por una mala planificación? Pues no, me sería muy fácil decir que es culpa del PSOE, pero no es verdad, porque cuando hacían el parque tecnológico le daban 15 años para devolver los préstamos, ¿alguien podía prever que en el año 2008 esto iba a estar hundido? ¿En el 2009, en el 2010? ¿Ellos podían prever? ¿Alguien lo hubiera previsto? ¿Ustedes se creen que ellos hubieran dado esos préstamos a 15 años de devolución sabiendo que le hubiera tocado 8 años de crisis durísima? No. Pues entre todos lo hemos tenido que arreglar. Y sobre todo, recuerden, comunidades autónomas y universidades. Las comunidades autónomas también tienen mucho que decir en esto. Y no hay ninguna que llegue al 2%. La que más invierte, País Vasco, el 1,8%. Y no llegamos ni siquiera al 2%. Y les repito, solo hay 4 que están por encima del 1%. Entonces está muy bien decir que el gobierno, que baja las partidas, datos que no son reales, que ustedes pueden comprobar. Yo les doy datos que pueden ver en la tablet, pueden entrar y pueden comprobarlo. No son datos del Partido Popular. Pero eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, dicho esto, entre todos se puede hacer mejor, sin lugar a dudas. Y yo creo que ellos nos han apoyado en muchísimas medidas de las que hemos hecho. Hablan de las trabas burocráticas, cojan la ley de presupuestos, miren a ver qué hemos hecho. Hablan de la intervención previa. Primero, hay que decir, oiga, y el viernes tenemos una charla con los OPIs, y les pueden preguntar a los OPIs lo que ha trabajado el Partido Popular con ellos. Pero es verdad que hay una intervención previa que genera unas trabas que, por ejemplo, no tiene el País Vasco y Cataluña. Pero eso afecta al 5% de la I+D+I, No nos olvidemos, al 5%. Pero miren la ley de contratos, la ley de presupuestos, a ver si no se ha minorado esa fiscalización previa para determinados contratos. Evidentemente no hemos llegado a todo lo que nos hubiera querido todos aquellos que pensamos en el I+D+I. Yo creo que no está todo el mundo muy de acuerdo, No, bueno, está la ley de presupuestos, yo no le engaño, Luis. No hemos llegado a todo lo que queríamos, pero hemos mejorado la intervención previa. ¿Hay algún elemento que antes no teníamos en la ley de presupuestos o no? Una enmienda de Ciudadanos. Escuche, vamos a ver. Bueno, ya está. Si queréis la medalla, para vosotros. Si yo no creo que venga aquí a ponerme ninguna medalla, yo lo que intento es explicar que hemos hablado de intervención previa que afecta al 5% y que se ha mejorado. Y si hablamos de los personal de los OPIs, también se le ha metido para mejorarle. Y así, con todo lo que hemos podido. Y en la ley de contratos, pues tenemos el compromiso. Yo creo que eso estamos de acuerdo en que se le va a mejorar porque tienen razón. Bueno, y eso es lo que intentamos. Vamos a ver si Nahua tenía algo más que decir sobre este capítulo. Y luego tenemos alguna pregunta concreta. Saca más temas. Esto es muy difícil ya de responder. No, yo sí que quería insistir en lo de la ejecución. Por un lado hablaba antes de las partidas no financieras y ahí yo creo que sí que hay una trampa y ahí estamos hablando de datos. Ha bajado la ejecución de las partidas no financieras y creo que luego miramos el dato exacto, pero te aseguro que sí. Y creo que ahí además está hecho con un poco de trampa, porque todo lo que no se ejecute de esas partidas es dinero que vuelve al Ministerio de Hacienda y por lo tanto viene muy bien para después cumplir los objetivos de déficit, ¿no? Y que en realidad lo que se está haciendo es una trampa, es decir, que se va a invertir determinado dinero que luego no se invierte. Y ahora, si quieres, buscamos el dato exacto. Y por otro lado, con la cuestión de los fondos financieros, es verdad y toda la razón y es objetivo que en estos presupuestos había un ligero incremento, pero mantenían esa estructura de los últimos años de 40% no financiero, 60% financiero. ¿Y qué pasa con estos fondos financieros? Que no se ejecutan, y creo que el dato del Ministerio de Hacienda, si no me equivoco, es un 50% de no ejecución. Más. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de ciencia no puede endeudarse, no puede permitirse ese endeudamiento. Entonces, igual deberíamos plantearnos cómo repartir ese dinero de manera que sea mucho más eficiente y que ese dinero se pueda gastar realmente y se pueda invertir en ciencia. Nosotros proponíamos que un 30% de esas partidas financieras pasasen a los capítulos no financieros, especialmente al 7, para que de verdad se puedan ejecutar, para que aumenten los niveles de ejecución. Además, de esta forma no se varía sustancialmente los valores globales dedicados al I+D, pero sí que varía muchísimo y se podría acercar más al ideal de 100% la ejecución. Y luego, no sé, es que hemos entrado en tantos temas, sí, igual lo mira, dejo aquí. Que, tiene relación con el asunto, pero sí que quería trasladaros alguna pregunta concreta del público que sé que es algo de lo que preocupa, que es precisamente sobre las condiciones de devolución de los créditos del capítulo 8. Es una preocupación grande de las empresas y la demanda es
que se relajen de alguna manera, que se modifiquen de alguna manera para facilitar esa devolución y que no resulte que la inversión pública al final lo que hace es quebrar las empresas, lo cual deriva en que se esté perdiendo dinero público por un lado y por otro lado en que se esté perdiendo tejido empresarial. No sé si hay alguna propuesta o alguna solución concreta para la devolución de los créditos. Sí, sigo muy breve. Yo creo que ahí lo que hay es una falta absoluta de adecuación de los mecanismos de financiación a la realidad del país. O sea, que no son realistas en ese sentido, que habría que modificarlos para que se acompasen un poco mejor con una realidad que ahora mismo es profundamente cambiante, para que no sean como son ahora una dificultad añadida, sino que todo lo contrario, o sea, lo que deberían ser que es una ayuda. En ese sentido, bueno, esto habría que estudiarlo y trabajarlo de manera interseccional, diría yo, pero dos cuestiones que podrían ser dos propuestas, digamos, que podrían ser de ayuda. Creo que tenemos un buen ejemplo en Europa con la Agencia de Innovación Europea, que ya ha pasado el periodo de prueba y que en vigor a partir de 2020 o quizá un poquito antes, podríamos crear una agencia de innovación y, por otro lado, también se podría crear una banca pública de inversión que vehicule quizá este tipo de préstamos de las administraciones a las empresas, sobre todo para que se pueda recurrir a herramientas que ahora sí que están a disposición de los bancos, pero que de otra manera no se tienen, como es pues, la renegociación o los periodos de carencia, etcétera. Yo creo que estas dos cuestiones podrían ayudar en ese sentido y, sobre todo, entender que este dinero que se invierte es dinero de todas y de todos y que, por lo tanto, por supuesto, hay que buscar las formas, evidentemente siempre se corren riesgos, pero que habrá que buscar las formas de que ese dinero vuelva a ser de todas y de todos. Y, por otro lado, que también hay un control de cómo se está invirtiendo, cómo se está gastando ese dinero, pero a la vez poniendo facilidades. ¿Alguna propuesta concreta más sobre esa cuestión de la devolución de los créditos? Yo, por echarle un capote a Juan, porque es verdad que hay que pensar que hay que tener una estabilidad presupuestaria, que hay unos 3.000 millones que son una parte de presupuesto no financiero, otra que es financiero, y que hay que casar todo esto y cumplir los objetivos. Por eso yo antes también insistía mucho en que no es solo presupuesto, sino que haya una estabilidad, que haya un incremento y que hagamos otro tipo de políticas que favorezcan la innovación, porque estamos viendo que la transferencia tecnológica es uno de los problemas que tenemos en España, de cómo hacemos que esos 3.000, 5.000, 7.000 evaluamos esas políticas públicas para que se transformen en el tejido productivo, o sea, para que tengan un efecto en la economía. Y esto es en lo que tenemos que trabajar todos juntos. Si son 3.000, 5.000 o 7.000, ¿cómo favorecemos que esto pase a la economía real? Y ahí nosotros lo que estábamos proponiendo, llevamos un año trabajando y nos hemos reunido con muchísima gente, es en una ley o en una legislación que apoye a las empresas innovadoras. Es decir, aquellos que apuestan por I+D+I, que tengan un marco jurídico especial y que, si de verdad son las que van a cambiar el sistema productivo de este país y van a hacer que podamos seguir pagando el estado de bienestar, porque esto es así, pues que apostemos por ellos con un marco específico. Y ahí hay muchísimas medidas, porque para nosotros lo que es muy importante, y cuando nos sentamos con las empresas innovadoras, esas de alta intensidad innovadora, como es el sector biotecnológico, es que ninguna empresa tenga que cerrar porque no pueda, porque tenga en un momento dado una tensión de tesorería, que es lo que ha pasado. Entonces, para nosotros eso es imprescindible y proponemos un paquete de medidas que estamos trabajando y que, bueno, también nos gustaría que hablemos con ASEBIO, hemos hablado con muchas organizaciones, sobre todo incentivos fiscales para los que inviertan en este tipo de empresas, una mejora del sistema de incentivos del I+D, que haya una simplificación del sistema de abono, la introducción de la transferencia de créditos fiscales. Estamos hablando de incentivos para conseguir que las grandes subcontraten más a este tipo de empresas pequeñas, incentivos a las grandes para que contraten a las que de verdad hacen I+D+I, incentivación del talento con una reducción en las stock options. Y también otra de las medidas que teníamos eran mejores exigencias para el aplazamiento de la deuda con la Administración, tanto la tributaria como la no tributaria. Estamos trabajando también en menores avales para la concesión de anticipos reembolsables por ayudas a los proyectos de I+D+I y la posibilidad de capitalizar la deuda acumulada por ayudas en organismos como el CEDETI. Yo creo que es importante que no solo hablemos de I+D, que hablemos de innovación, que hablemos de las empresas innovadoras, que esto es lo que va a cambiar el tejido productivo de este país y que nos sentemos
con ellos para ver qué necesitamos para que estas empresas, que eran, no sé las que habíais puesto aquí, 67 o 57, sean muchas más y que se nos sentemos, porque esto es de verdad el tejido productivo de este país el que puede crear empleo de valor añadido. Era Entonces, precisamente, sí, otra de las preocupaciones que me llegan desde las preguntas del público, la transferencia entre el mundo de la investigación y las empresas. ¿Cómo se puede fomentar esa transferencia entre la investigación y el mundo de la empresa? Es que Algunas cosas eso que es estabas fundamental. apuntando. Por eso nosotros hemos insistido durante estos 2 años en la red Cervera de transferencia tecnológica, que era una red donde se ponían en contacto, trabajando en red a centros de investigación, con universidades, con las empresas, de forma que incentivábamos por una parte la demanda y incentivábamos también la oferta. Y ahí eran importantes pues esos créditos a las empresas. Yo creo que hay que trabajar desde la oferta tecnológica y la demanda tecnológica, de las dos partes. Y ahí, ahora, bueno, está en la pelota el Partido Socialista con esos presupuestos que han hecho suyos. Esos presupuestos tenían 500 millones para la red de Cervera de transferencia tecnológica y nos podrá decir, ya no te lo voy a pedir a ti, por supuesto, pero el ministro si va a seguir con ella o no, si va a apostar por ella porque están ahí. Y es una forma de hacer un plan de transferencia tecnológica, porque no ha habido nada. Y a mí me ha pasado también en la Comunidad de Madrid, que estoy de acuerdo contigo, las comunidades tenemos también mucho que hacer, sobre todo en transferencia tecnológica. Y no se hace muy poco, así que lo dejo ya. Ahora que decía Susana, el acuerdo de país que nosotros proponíamos, de entrada tiene que ser un acuerdo ya entre instituciones, ¿no? Antes de acuerdo de país entre grupos políticos y entre la sociedad, muchas veces se exige, como habéis mencionado, que haya una absoluta coordinación entre las diferentes administraciones, porque tenemos un Estado que es como es. Y, lógicamente, como decía Juan, como decías tú, las comunidades autónomas tienen también su parte de responsabilidad, no es que la tengan, es que son absolutos actores de este conglomerado de relaciones institucionales. Volvemos un poco a lo mismo, en el sentido de, estoy de acuerdo, por ejemplo, en el tema que decía Susana, y nosotros también lo vamos seguro, en la próxima comparecencia del secretario de Estado, cuando sea, yo me imagino que relanzará ese tema de los incentivos fiscales desde el mundo digital. Lo hemos solicitado también con las empresas como vosotros, leyes y incentivos a esas empresas tecnológicas pequeñas, nuevas, startups. ¿Por qué? Porque, vuelvo a lo que decía antes, tenemos un tejido productivo en nuestro país que es el que es también a día de hoy. Nosotros, para muchas cuestiones, cuando se habla de la economía, cuando se habla de la I+D y demás, el tejido empresarial español en su mayor parte es un tejido de pymes, dicen algunos, bueno, de micropymes. O sea, la pyme nuestra española no es como la pyme, digamos, europea en el concepto de número de empleados y demás, ¿no? Es que en nuestro caso la mayoría de pymes ya serían pequeñas en otros países, ¿no? Nosotros tenemos un conjunto de micropyme o de sociedades de autónomos, etcétera, que luego tiene sus derivadas a nivel luego productivo. Y, por tanto, también muchas veces es tan difícil de obtener esa financiación para esas pequeñas empresas que deben tener un tratamiento especial, como decíamos antes, y deben tener una flexibilidad, ¿verdad?, a la hora de la concesión de esos préstamos, porque, claro, el concepto es, si alguien empieza y alguien arriesga. Tenía una frase muy buena por ahí que leí el otro día, pero se me ha olvidado. La verdad es que lo tenía apuntada y se me ha olvidado, que venía muy a cuento para estas cosas, pero se me ha olvidado. Entonces, en estos casos dices, bueno, pero si esta empresa pequeña o esta startup lo que necesita es que la acompañen al principio, si luego cuando tenga éxito ya no necesitará de ese apoyo financiero, de esos incentivos. Y de ahí que cuando tú vayas con este mensaje a Hacienda, cuando pasas por el superministerio, tienes que ir cargado de argumentos para decirle, queremos como país tener un nuevo modelo productivo. Y queremos como sociedad incentivar estas determinadas empresas. Y eso lo tenemos que decir todos de forma voz unitaria. ¿Queremos ser de mayores esto? ¿Queremos ser como otros países que apostaron en su día por este tipo de nuevo conocimiento, de nuevas empresas? Porque entonces habrá otros sectores a los que habrá que decirles que no. Y habrá que decirles que sí a esto. Desde Hacienda y de cara a las deducciones fiscales, a los incentivos, como dice Juan, no hay para todos o no se puede primar a todos. Si primamos a todos, no primamos a nadie. O sea, si tenemos que primar a alguien, es que alguien otro no está siendo primado. De tal manera que tenemos que decidir como sociedad y como país si queremos seguir apostando por un modelo productivo que, cuando llegue un momento de recesión,
va a volver a tener 3 millones de personas, independientemente de que esté un partido u otro en el poder, en las filas del desempleo, o se aguanta mucho más el modelo productivo, porque tenemos otro tipo de capacidad y de resortes de conocimientos y de empleos cualificados. Tenemos una carencia de profesionales en determinados sectores a día de hoy. Hay una carencia de oferta laboral en determinados sectores y que es difícil encontrar esos profesionales. Y en cambio nos sobran en otros sectores. Tendremos que profundizar en las políticas educativas, que decíais ahora, en las políticas de universidad ligado a empresa, para que seamos conscientes de dónde existen cuellos de botella y dónde existen absolutos solares, ¿no? Y esto requiere de un acuerdo entre todas las formaciones políticas, ya no solamente en el plano de la I+D, sino en el plano educativo, y requiere de un acuerdo de sociedad, civil, política, empresarial. Y todo esto no se hace, vuelvo a decir, en 6 meses, ni en una comparecencia, ni en tal, como decía Juan, es cierto. Se requiere de que haya esa directriz como país. Y existe un problema del ámbito femenino que hablaba antes Ana, de la falta de la presencia de la mujer también en estas profesiones o en estos niveles directivos. Pero ¿cómo va a haber mujeres si el nivel de ocupación femenina en informática o en telecos es un 15%, un 12% del total de matriculaciones en las carreras técnicas? Que lo hemos puesto de manifiesto también en el Parlamento en ese sentido. Hay necesidad de visualizar a la mujer en la ciencia y hay necesidad de cambiar los roles sociales que tiene la mujer adoptados en este país, para que dentro de 10 años, no digo de un año, para que dentro de 10 años ese nivel de presencia femenina sea mayor. Pero debemos hacer políticas de raíz, los demás son parches. Bueno, en breve os va a tocar a vosotros cuadrar todo ese gran sudoku porque tenéis los presupuestos. Claro, lo digo porque nosotros asumimos la responsabilidad como gobierno ahora. Tendremos que poner en marcha mensajes que muchas veces irán acompañados con presupuesto y otras veces a lo mejor no van acompañados con presupuesto, pero irán acompañados de voluntad y de capacidad de iniciar ese camino. Pero si no vamos todos a una, pues será difícil que la respuesta esté ni en 2 años. Os preguntaré por eso, no sé si os he visto apuntar a los dos alguna cuestión sobre la transferencia tecnológica o... Sí, no, yo al hilo de esto último, claro, es que esta es una cuestión que es muy importante porque cuando tenemos ciertos debates, y yo creo que este es uno de ellos, en realidad podemos hablar de las medidas urgentes que pueden hacer falta en el corto plazo, ¿no? Pues en temas de financiación, etcétera, pero al fin y al cabo el debate de fondo, y yo creo que es el que estabas tocando ahora, es qué tipo de país queremos ser, ¿no? Y esto es una apuesta en realidad a bastante largo plazo. ¿Por qué modelo productivo vamos a apostar, ¿no? Queremos apostar por un cambio de modelo productivo, apostar por sectores de alto valor añadido, etcétera. Y que en estos tiempos tan inciertos y tan cambiantes, ¿no? En esta última racha en el ámbito político que llevamos, es verdad que nos encontramos con tremendas dificultades para abordar cuestiones que son pues de largo recorrido, que son a largo plazo y que además son imprescindibles los consensos para que sean de verdad estables y no cambie el gobierno y por lo tanto se ponga patas arriba todo lo hecho, para bien o para mal, pero patas arriba. Y en ese sentido yo creo que es ampliamente compartido, si bien es verdad que cuando se habla de los matices, pues evidentemente afloran las diferencias, y creo que eso es positivo, que no es algo malo, que hay que caminar también hacia reformas de carácter más estructural para adoptar un modelo productivo que apueste por el desarrollo sostenible y así ayuda además a reducir el desempleo y refuerce el estado del bienestar, ¿no? Yo creo que este es como el objetivo final que debemos tener siempre en mente, a pesar de que estemos haciendo políticas pues, para el corto plazo o políticas de mayor urgencia, y que ese es el verdadero reto en el ámbito político y en lo que respecta a las políticas públicas de I+D+I. Y que es muy difícil, es una cosa muy amplia y muy difícil. Ahora os preguntaré más concretamente sobre esto, porque he visto a Juan ahí mirando datos y apuntando. Bueno. Es verdad que estamos hablando de ciencia, pero la ciencia también necesita números, necesita presupuesto. Pues estamos diciendo cosas que no son reales y ustedes tienen que saberlo. Es decir, transferir la parte del préstamo a la parte no reembolsable, eso no se puede hacer, porque son partidas distintas. Puedes incrementar la no reembolsable con lo que quieras. Pero una partida tiene devolución, con lo cual tiene unas consecuencias en cuanto al déficit y la otra no.
Entonces, no es lo mismo. O sea, no es, oye, como no ejecutamos 5.000 millones, pues lo pasa todo a... No, no es así. Porque tendríamos que sacar 5.000 millones, porque para esos 5.000 millones que prestamos no requiere del ingreso, porque se va a cobrar cuando lo devuelvan, con lo cual no es lo mismo. No es que, oiga, qué torpes son el Partido Popular, ejecuta no el 50, un 30, y fíjese, en vez de coger el 70 y pasarlo al otro lado, qué tontos son que no lo hacen. Oiga, ¿quién se cree que somos tontos? ¿Pero tanto? ¿Tanto de verdad? ¿Se piensa alguien? No, ¿vale? Para que sea. Y la parte, lo hemos reconocido, yo creo que he dicho que hay un problema, he explicado por qué, y que el propio ministro dijo desde la tribuna del Congreso que iba a trabajar sobre eso, porque además venía de un banco europeo y dijo, oiga, el Banco Europeo de Inversiones, voy a trabajar para que estos préstamos lleguen a las empresas. Si lo hemos reconocido, si yo no intento no mentir, me puedo equivocar o ser muy burro, pero intento no mentir. La Intervención General de la Administración del Estado reconoce que la ejecución de la partida no financiera es el 98%. Vamos a lo de transferencias, que yo creo que nos importa. Oiga, las transferencias son muy importantes y aquí les daré dos datos. Primero, saben que se han sacado convocatorias para que las empresas tuviesen cuanto más doctores, mejor. En ese ánimo de transferir, de que esas personas que se han formado de manera muy importante acaben en sus empresas. Y en algunos casos, con ayudas del Estado de hasta 100.000 euros. Eso está ahí, publicado, ustedes lo pueden ver. Lo pueden ver. Y es verdad que Ciudadanos propuso la red Cervera para intentar, es verdad. Y que, como los presupuestos del año pasado tuvieron 6 meses, pues nos podrá criticar y decir que fuimos muy torpes y que no fuimos capaces de hacerlo. Pues a lo mejor tienen razón. Pero era materialmente imposible. Los compañeros del Ministerio no fueron capaces de hacerlo en tan poco tiempo. Pero es cierto que se ha hecho eso. Sí es verdad, ¿por qué tengo que mentir? ¿Por qué tengo que decir otra cosa? Eso es así. Ahora yo les cuento una experiencia en un parque tecnológico de una universidad. Los profesores nos dicen, oiga, es que no me computan para nada que yo monte una empresa o que colabore con una empresa. Me computa más que publique. Pues a lo mejor tenemos que plantearnos algo. A lo mejor hay que pensar si lo estamos haciendo bien o mal. Nosotros y ellos y el que venga detrás o el que venga adelante. ¿Eso les parece lógico? ¿O que para montar una empresa solo puedan tener un porcentaje pequeño y el resto lo tengan que poner a nombre de la mujer para que tal? ¿Tiene sentido que hagamos eso? ¿Tiene sentido que esa transferencia de conocimiento, como dicen, de las universidades no les llegue a ustedes? ¿Por qué? ¿Saben lo que hacen en Estados Unidos? Justo lo contrario. No da clases el que no hace eso. No da clases el que no hace eso. Ahí tenemos que trabajar. Y hemos hablado, ustedes son sector privado. Mire, como les decía, la página 27 del libro, esto es la inversión que se hace en España, el 1,19 es verdad, el 2,03, administraciones públicas, empresas. ¿Dónde tenemos nuestro mayor gap para no llegar al 2%? Y no estoy diciendo, como cogió algún medio cuando Alberto Nadal, el secretario de Estado, lo dijo. No estamos diciendo que la culpa sea de las empresas, ni muchísimo menos. Pero donde menor inversión tenemos en proporción a la Unión Europea es en el sector privado. La Unión Europea dice de la inversión pública, el 65% aproximadamente tiene que ser el sector privado. Y aquí no llegamos. No lo cumplimos. No lo cumplimos teniendo un I+D+ y deducciones fiscales que la OCDE nos reconoce que estamos entre los 3 mejores sistemas del mundo, del ámbito OCDE. Con bonificaciones a la seguridad social. Oiga, en esa inversión del 1,19, ¿ustedes saben las bonificaciones a la seguridad social por las cuales ustedes pagan menos por sus investigadores o por las cuales los investigadores que están en universidades no tienen que pagar ninguna cotización a la seguridad social? ¿Les parece que es una inversión en I+D+I? Sí, ¿verdad? ¿Saben que eso no computa en el 1,19? Eso no computa. ¿Saben que lo que nos viene de Horizonte 2020, que somos el 4.º país, no computa en el 1,19? A lo mejor invertimos más. ¿Saben cuántos han deducido en I+D+I en el impuesto de sociedades empresas como ustedes? 1.000 millones. 250 millones de deducción, quiere decir que a un 25% de media, 1.000 millones. ¿Me quieren decir ustedes que en España solamente invierten las empresas privadas 1.000 millones en I+D+I? No. Tenemos un problema que tenemos que intentar arreglar. Nosotros en nuestro tiempo hemos intentado arreglar lo que podíamos. El informe motivado, para ustedes, también es transferencia tecnológica. ¿Cuánto tiempo tardaba? 3 años, 4 años. Hoy está por debajo del año. ¿Y es complacencia un año? No, hombre, no, por supuesto que no. Pero es que estábamos en 4. 4 años desde que usted presentaba un informe motivado para que tuviesen el OK del Ministerio. Pues hay que arreglar mucho, como dicen, si es verdad, y entre todos. Y nosotros seguimos apostando para bien de ustedes. Ellos defendían intentar hacer un pacto por la ciencia, un pacto de Estado, un pacto país o lo que sea. Nosotros, aunque ellos gobiernen ahora, seguimos con el mismo mano tendida, intentar llegar al 2%. En este ámbito de presupuestos, ustedes pueden ver la previsión que había del Gobierno de España para llegar en el año 2020 al 2%.
está recogido en la Ley de Presupuestos en la página 28, lo pueden ver ustedes. De eso precisamente os quería, ya para terminar, que se nos acaba el tiempo, habéis hablado prácticamente todos de la necesidad de un acuerdo por la ciencia, de un acuerdo en España. Lo has dicho tú muy bien hace un instante, has dicho, en nuestro tiempo hemos intentado, en nuestro tiempo, las empresas reclaman que los ciclos sean más largos, no el tiempo de que cada partido esté en el gobierno. Si hablamos ya del gobierno que tenemos en este momento, cuya legislatura, por muy larga que sea, será una legislatura cortísima, pues ese tiempo se reduce y las empresas lo que reclaman es que haya un pacto de país por la ciencia. Queda muy poco tiempo para que acabe la legislatura necesariamente. No sé si va a dar tiempo, o al menos se va a intentar cerrar ese pacto que todo el mundo coincide en que es bueno, pero del que se habla mucho y que no se llega a alcanzar nunca. Pues como no he querido dar ninguna exclusiva por el tema de la comparecencia del ministro, que me lo tenían prohibido, pues la exclusiva es que el pacto ya está. Es que el tema es que hay una moción que se presentó, bueno, en tanto la vuestra, Ana, me parece que fue posterior a la nuestra, pero que en el Parlamento, Juan, está aprobada una moción del Grupo Socialista transaccionada con aportaciones del resto de grupos, que sale aprobada con una serie de puntos en los cuales estamos de acuerdo, según estas firmas, todos los partidos políticos. De más o menos un compendio de todo lo que aquí hemos hablado y los datos. Entonces ¿verdad, estamos Juan? también ante un problema de ejecución. Entonces, este caso. lo que hay. No, bueno, esto es reciente, esto es de hace. ¿Cuánto es? De hace 2 meses, ¿no? Aproximadamente la moción que se presentó y luego ha pasado lo que ha pasado. Pero quiero decir que esa es una magnífica hoja de ruta para que el Partido Socialista o que el nuevo gobierno socialista ponga en práctica esas medidas. Y yo creo que poniendo en práctica, la tengo por aquí, pero vamos, yo creo que si ponemos en práctica el 70%, bueno, en 2 años pero el 70% de esas medidas, los asistentes aquí se ponen a dar saltos de alegría, porque estamos hablando de estabilidad presupuestaria que la hemos solicitado aquí en unos niveles que se negoció ya del 2,5%, me parece. Perdonad que yo no estoy en el tema tan al día como vosotros, pero creo que estaba plasmado ahí ya en esa moción. Estábamos hablando de una menor burocracia a efectos de tramitación de procedimientos y demás. Estábamos hablando, si recoge gran parte de las cuestiones que aquí hemos hablado y de las demandas que tiene el sector, del tema de la ley de contratos con la enmienda que se transaccionó también, y de los procedimientos de concurso público para exigencia de mayor cuantía, etcétera, etcétera. Es ahí donde ahora estamos con la ola del nuevo gobierno, del ministro de Ciencia, y gracias a Dios parece que ha tenido una buena acogida, pero esto es como en el fútbol, ¿no? Iniesta ha pasado de ser el magnífico Iniesta, ahora ya hay que cambiarlo en el primer partido porque no nos gusta. Entonces esto sabemos que de aquí a 3 meses se nos va a exigir que pongamos en práctica las medidas que nos dirán si el gobierno tiene ese mensaje positivo permanente o no. Y es ahí donde vamos a demostrar si de verdad nos creemos esto, si de verdad estamos en los presupuestos con políticas que pongan en práctica estas palabras, estas hojas, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que el acuerdo tiene las bases ya, y es lo que el Partido Socialista ha pretendido desde un principio, que este país, esto no fuera una lucha partidista, porque además los datos, luego, Juan, si es que los datos los volteamos, ya sabes cómo hacemos en Hacienda, y son como, los podemos ver cada uno de una manera muy... Sobre el acuerdo, los son demás, objetivos, pero las visiones subjetivas tienen cabida de todas maneras, ¿no? Entonces yo creo que dentro de ese sesgo que podemos luego cada uno tirar para nuestra casa, creo que el objetivo final tiene que ser que en la siguiente recesión económica o en el siguiente momento de crisis económica internacional, y que España se vea afectada también, o nacional, como queráis llamarlo, la ciencia no vuelva a sufrir el descalabro que ha sufrido en estos años por motivo de recortar de aquí, porque sea una prioridad o sea una de las prioridades de este país. Sí, los demás, más allá de la necesidad del acuerdo, que en eso está todo el mundo absolutamente de acuerdo, valga la redundancia, sobre la posibilidad del acuerdo desde Ciudadanos. Sí, nosotros que creemos en ese acuerdo, hemos apoyado esa moción, hemos apoyado un documento también por el Pacto por la Ciencia. A mí me encanta que ahora lo queráis retomar, ojalá salga adelante, y también ojalá salga adelante un pacto por la educación, porque os recuerdo que si queremos cambiar este país no solo es la ciencia, sino que necesitamos una educación
que empieza aquí para varias generaciones y que esperamos que ahora que os unís a este pacto, pues volváis a retomar el pacto por la educación que os habíais... eso lo tengo yo. No, así que en ese sentido contarán con todo nuestro apoyo como lo hemos hecho hasta ahora. Y seguimos insistiendo, necesitamos también crear ese tejido productivo de empresas innovadoras y nosotros seguiremos trabajando en esa ley que queremos que haya muchas empresas pequeñas, que aquellas que apuesten por el I+D tengan todo el apoyo de este gobierno y de los futuros gobiernos y que se haga ese entorno favorable en esas tres cosas que necesitáis, que es el acceso a la financiación, eliminar trabas burocráticas y, por supuesto, la atracción del talento, que una de las mejores opciones serán pues, mejorar la fiscalidad para las stock options y los trámites administrativos para la obtención de visados. Así que ahí nos vais a tener siempre en nuestro lado. Nosotros estamos convencidos de que este país solo se puede cambiar desde la educación y solo se puede mejorar el sistema productivo con la innovación. Así que los demás sobre la posibilidad del acuerdo más allá de... Que decía yo, perdona, que los pactos tienen que ser con recursos. Si no hay recursos suficientes para claro. los pactos, y en ocasiones os quedáis un poco cortitos de destinar recursos a algo. Entonces yo por eso digo siempre que para el pacto de la ciencia, para el pacto educativo, o aumentamos porcentajes y eso o a veces poco se puede hacer, está claro. Sí, desgraciadamente es que si no hay dinero, pues puede haber muy buenas intenciones, pero todo queda en papel mojado y no sirve para nada. Nada, yo solamente añadir, yo creo que sí que hay posibilidad y que es realista pensar que se pueden llegar a acuerdos en este ámbito. Creo que ha quedado demostrado en el Congreso en varias ocasiones, tanto iniciativa del Partido Socialista como la última, nuestra moción, que bueno, fueron aprobadas por amplio consenso y que nos marcan un poco el camino por el que podemos encontrarnos y por el que podemos avanzar, pero que lo que realmente hace estable cualquier pacto de este estilo es precisamente que aquellas personas a las que va a afectar, aquellas empresas, aquellos colectivos a los que va a afectar, estén también dentro de ese pacto y que por lo tanto ahí hará falta, que evidentemente todos los partidos lo hemos hecho, estoy segura, cada cual por su lado, pero encontrarse pues, con las pymes, con los centros de investigación, con las universidades, hablar con los gobiernos de las comunidades autónomas, etcétera, y que todos esos agentes a los que afectan directamente estas medidas pues sean parte implicada del desarrollo y del diseño de las mismas, porque esto es lo único que de verdad le puede dar estabilidad a estas medidas si cambian los gobiernos como últimamente hacen muy a menudo. Y ya para terminar, Juan. Bueno, pues en cuanto al Pacto de Estado, yo soy optimista por naturaleza y más en este sentido. Y hemos dicho una cosa, hace falta recursos, y tiene mucha razón Óscar, y tienen razón en que hace falta. Pero generalmente cuando uno va a hablar con ustedes, no piden tanto dinero como menos trabas, más agilidad, más rapidez, con lo cual fíjese si es fácil. O sea, es verdad que tenemos que alcanzar el 2%, pero es que ese 2%, como hemos dicho anteriormente, está el sector privado, ustedes. Es decir, que realmente crean que estamos apostando por ello. Hablábamos de las trabas en la ley de contratos. Pues, hombre, si yo al final me haces una ley que me hace contratar 3 personas más, pues en vez de destinar ese sueldo a investigadores, lo estoy destinando a un administrativo. ¿Eso es lo que queremos? Pues no parece que sea lo que realmente queremos. Pero pese a eso, vuelvo a lo que dije al principio, y no me quiero arrogar el discurso del Partido Popular de I+D+I. Como país, lo hemos dicho todos, no tenemos otra posibilidad. Es decir, no hay una elección a elegir el I+D+I o el turismo, no, es que el I+D+I es para todo, es que para que tengamos mejor turismo necesitamos I+D+I, para que tengamos una mejor industria agroalimentaria necesitamos el I+D+I, entonces es necesario, no es una opción. Entonces yo estoy convencido que independientemente de que gobierne el Partido Socialista o Ciudadanos o Podemos, que vamos a ser capaces, creo que anteriormente, como ellos han expuesto, llegamos a puntos de encuentro muy interesantes y creo que lo vamos a conseguir. Y pienso que para ustedes eso es un gran mensaje, el que vean que los partidos políticos tenemos un punto de encuentro que yo creo que es relativamente fácil. Aquí hay inversión pública e inversión privada. Hay funcionarios y sector privado. Hay de todo, es decir, aquellos temas en los que nos podemos sentir un poquito diferentes en cuanto a los planteamientos, es que aquí tiene que haber de todo, con lo cual es más fácil llegar a ese punto de encuentro. Pues la verdad es que me encanta terminar el debate con este mensaje tan optimista. Ahora ya solo queda que lo que dice que van a hacer se cumpla, lo hagan. Mucha suerte en la tarea, que será bien para todos. Y los demás, pues vamos a parar un poquito para tomar un café.